Soy Ignacio Solsona, abogado laboralista, y bueno, hacía tiempo que no publicaba ningún vídeo en este canal de YouTube, así que es un placer volver a retomar esta actividad. Espero que en el futuro tenga tiempo para publicar más frecuentemente. En esta ocasión quiero hablaros sobre el salario mínimo interprofesional, que como muchos de vosotros sabéis, es la cantidad mínima por debajo de la cual no se puede retribuir a ningún trabajador independientemente del sector económico en el que esté trabajando e independientemente del tipo de contrato con el que esté contratado. Por lo tanto, el salario mínimo interprofesional opera como suelo en materia salarial y además tiene incidencia en otros aspectos distintos. Muchos trabajadores se preguntan, bueno, yo si estoy cobrando un salario superior al salario mínimo interprofesional, ¿en qué me beneficia a mí un incremento del salario mínimo interprofesional? Pues bien, es que resulta que el salario mínimo interprofesional tiene incidencia en muchas otras materias aparte de los niveles salariales, que es lo que vamos a explicar a continuación en este artículo. Como vosotros sabéis, todos los años el gobierno, previa consulta a las organizaciones sindicales más representativas y a las organizaciones patronales, estipula cuál será el salario mínimo interprofesional que regirá en el año entrante, en este caso en el año 2018. Actualmente se está negociando, estamos en el mes de diciembre y actualmente se está negociando el salario mínimo interprofesional y me llama la atención especialmente una campaña que ha lanzado Intermón Oxfam para en favor de la igualdad salarial. Os recomiendo que busquéis un poco por internet de esta campaña en qué consiste porque me parece bastante interesante. Volviendo al tema del salario mínimo interprofesional, ¿en qué incide el salario mínimo interprofesional? ¿En qué aspectos afecta, tiene incidencia esta cantidad mínima salarial? Pues bueno, en primer lugar, tiene especial importancia y cabe destacar en materia de embargos, ¿no? Como vosotros sabéis, cuando una persona tiene una deuda con una administración pública o una deuda que ha sido reconocida en un juzgado previa demanda pues, de quien sea, de un banco, de una empresa, de una entidad cualquiera o de otro particular, pues el juzgado o la administración pública tienen la potestad de ordenar embargos sobre todos los bienes del deudor, incluyendo su salario. Se pueden embargar salarios, no obstante, existe una cantidad mínima inembargable. Esta cantidad mínima inembargable se calcula en base al salario mínimo interprofesional, porque se entiende que es la cantidad mínima que necesita una persona o una familia para su sustento, para atender a sus necesidades básicas y por lo tanto pues sería injusto e inhumano embargarle también esas cantidades. Por lo tanto es un salario que está protegido contra embargos y que se calcula en base al salario mínimo interprofesional. En laborteca.com, en el artículo que he publicado sobre la materia, he publicado también una tabla donde se explica la escala de salarios mínimos inembargables. Interesante consultarla también para gente que tenga problemas de este tipo. Otro de los aspectos en el que tiene incidencia el salario mínimo interprofesional es en materia de prestaciones del Fondo de Garantía Salarial. Como sabéis, el Fondo de Garantía Salarial, FOGASA, es un organismo público que cubre deudas de empresas insolventes en materia de salarios y en materia de indemnizaciones. Cuando una empresa es declarada insolvente o en concurso de acreedores y mantiene deudas con sus trabajadores, FOGASA cubre esas deudas con unos límites de 120 días de salarios o un año de indemnización. En cualquier caso, tanto en materia de salarios como en materia de indemnización, los cálculos que hará FOGASA para pagar al trabajador se harán teniendo en cuenta el doble del salario mínimo interprofesional. Esto es, que si un trabajador cobra 2.500 euros, por ejemplo, FOGASA no le va a reconocer ese salario a la hora de pagar esos 120 días de salario o ese año de indemnización, sino que va a estipular que su salario máximo es del doble del salario mínimo interprofesional. El doble, que en este caso, para el año 2017, sería de 1.414 euros de salario. Ese es el tope que va a reconocer FOGASA y lo que exceda de ese tope pues se va a perder. El trabajador no lo va a poder cobrar porque FOGASA no se lo va a abonar y su empresa ha sido declarada insolvente. Y bueno, pues finalmente también cabe destacar que, como es obvio, un incremento del salario mínimo interprofesional también tiene incidencia en la negociación colectiva. Los convenios colectivos regulan en sus tablas salariales los niveles salariales para cada categoría profesional. En
en cada sector económico y, por lo tanto, pues un incremento del salario mínimo interprofesional supondría a la par un incremento de los niveles salariales que se recogen en el convenio, especialmente cuando en la actualidad hay muchos convenios que regulan niveles salariales de 800 o de 900 euros que están rozando el salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, si el salario se elevase de forma considerable, si el salario mínimo se elevase de forma considerable, esos niveles salariales también se elevarían. Los convenios colectivos se verían forzados a actualizar y a revalorizar estos niveles salariales. Y nada, pues dicho esto, me despido de vosotros, espero que os haya resultado un vídeo interesante y un vídeo de utilidad. Os invito a todos a suscribiros en mi canal de YouTube y nos vemos en el próximo vídeo. Buenas tardes.